iniciamos el capítulo 30 de la Cena del Señor. Solamente este capítulo es largo, tiene varios párrafos, pero solamente nos restarían dos capítulos más, 31 y 32. Vamos a iniciar entonces en esta mañana con el capítulo 30 de la Cena del Señor, el párrafo 1. Vamos a iniciar entonces con el párrafo 1. Ahora, antes de iniciar con el párrafo 1, quienes tienen su confesión de fe allí en físico, voy a pedir el favor que la abran ahí en el capítulo 30 y quiero que notemos algo así a manera panorámica, y a medida que vayamos entrando en los diferentes párrafos lo vamos a ver de manera más clara. En este capítulo 30, que tiene 8 párrafos sobre la Cena del Señor, usted va a ver que hay una repetida transición en cada uno de los párrafos, especialmente a partir del 2, que viene de una exposición de lo positivo a lo negativo. ¿Qué significa esto? Que explica lo que es, pero después va pasando también a señalar lo que no es en este tema de la Cena del Señor. ¿Y eso a qué se debe? A la perversión de la iglesia de Roma sobre lo que enseña en la Cena del Señor. Y esto hace que en cada uno de los puntos este error, esta mala enseñanza de la iglesia de Roma sobre la Cena del Señor requirió que los autores de la confesión de fe hicieran entonces esa transición entre lo positivo, decir que es, pero a una refutación negativa de la perversión de la iglesia de Roma, Voy a darle un ejemplo. Por ejemplo, en el párrafo 2 dice: en esta ordenanza Cristo no es ofrecido a su Padre, ni se hace en absoluto ningún verdadero sacrificio. Allí estamos viendo entonces cómo se señala ese error de Roma, que piensa que se está realizando un sacrificio continuado. Por eso ellos llaman al lugar donde realizan toda su ceremonia, lo llaman altar, porque es como si estuviesen ofreciendo nuevamente a Cristo en sacrificio, un sacrificio continuado. Más adelante nosotros vemos en el versículo 6 la doctrina que sostiene un cambio de sustancia del pan y del vino en la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo, apuntando a esa mala enseñanza también no bíblica de un supuesto milagro en el que el pan se convierte literalmente en la carne y que el vino o el fruto de la vid se convierte literalmente en la sangre. También es señalado así. Así que este capítulo, como mucho del tinte que nosotros vemos, del sabor que tiene la confesión de fe, no solamente enseña la doctrina bíblica, sino que también refuta el error. Fue forjada, recuerden ustedes, en medio de la controversia en la Reforma Protestante sobre las malas enseñanzas de Roma y de otros grupos extremos. Aquí especialmente va a señalar de manera negativa lo que no es, va a decir lo que no es, señalando todo el error de Roma, toda la herejía de Roma con respecto a la Cena del Señor. Muy bien. Ahora sí, entonces, después de este señalamiento de este capítulo 30, lo que vamos a encontrar allí, vamos a ver hoy el párrafo número 1, que dice así: la Cena del Señor Jesús fue instituida por Él la misma noche que fue entregado, para que se observara en sus iglesias hasta el fin del mundo. A veces damos por sentado que las personas, que todos entendemos las expresiones. Por ejemplo, observar. Observar no se trata de mirar, no se trata de que estoy mirando algo que está sucediendo, se trata de realizarlo o participarlo. Es en ese sentido que dice observar. Para que se observara en sus iglesias hasta el fin del mundo es para que lo realizaran, para que lo hicieran. Eso es a lo que se refiere con observar. La Cena del Señor Jesús fue instituida por Él la misma noche que fue entregado, para que se observara en sus iglesias hasta el fin del mundo.
para el recuerdo perpetuo y para la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte, para confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de la misma, para su alimentación espiritual y crecimiento en Él, para un mayor compromiso en todas las obligaciones que le deben a Él, y para hacer un vínculo y una prenda de su comunión con Él y entre ellos mutuamente. Entonces creo que con la sola lectura del párrafo vemos nosotros la intención. La intención de este párrafo es ¿para qué la instituyó el Señor? En el sentido de para nosotros como creyentes, ¿qué significa? ¿Qué representa para nosotros como creyentes? Esos son lo que vemos continuamente ahí expresado, para. Ahora, allí inicia este párrafo hablándonos de la cena del Señor como una ordenanza instituida por Cristo. La cena del Señor Jesús fue instituida por Él la misma noche que fue entregado, para que se observara en sus iglesias hasta el fin del mundo. Debe ser observada por su iglesia hasta el fin del mundo. Ahora, estas dos primeras partes ya fueron expuestas, el pastor Julián lo expuso aquí en el capítulo 28, en el que se hizo la introducción a las ordenanzas. O sea, esto es algo instituido por el Señor, también hasta cuándo deben observarse y otros aspectos que se estuvieron viendo en esa introducción. Así que nosotros no vamos a entrar nuevamente en esto porque ya fue expuesto, pero sí vamos a estudiar los otros aspectos que señala este párrafo. La cena del Señor nos es dada a los creyentes para. Y vamos a ver que nos ha sido dada esta cena del Señor para ser celebrada, instituida por Él como un recordatorio perpetuo de su sacrificio, para la confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de la misma, para la alimentación espiritual y crecimiento en Él, para un mayor compromiso en todas las obligaciones que le deben a Él, y para un vínculo y una prenda de comunión con Él y entre ellos mutuamente. O sea, realizamos, observamos, practicamos la cena del Señor porque Él mismo la instituyó, es una orden, pero tiene tiene unos beneficios, un porqué para nosotros como creyentes. Ahora, muy probablemente cuando usted lea estos no logra ver lo que en esta iglesia local mencionamos cuando se celebra la cena del Señor, que no solamente es un recordatorio, que es un testimonio, que es un punto de confirmación para nuestras vidas, que es una expresión acerca de la unión que tenemos como hermanos, que es lo que vamos a estar viendo, sino que expresamos que hay una verdadera comunión especial con el Señor en este momento en que la iglesia se reúne y que celebra la cena del Señor. Y aquí no está dicho. Ahora, eso no pasó por alto para los redactores de la confesión de fe, sino que le dedican el párrafo número 7 a expresar de esa comunión y explican que esa presencia de Cristo no es corporal en los elementos, ¿cierto? Sino que nos va a hablar que Él está presente espiritualmente en esa ordenanza y va a explicar en el párrafo 7 esta parte que tal vez ustedes no vean aquí. No es que haga falta, no es que nuestras convicciones expresadas en este párrafo sea de que la cena del Señor es netamente conmemorativa o de recordación con un cierto beneficio para nosotros en ese sentido. También va a expresar esa realidad de la presencia especial de Cristo en medio de nosotros en comunión con su iglesia en la cena del Señor de manera espiritual, pero lo va a hacer en el párrafo 7. Así que con esa tranquilidad vamos entonces a ver el propósito, el beneficio, el propósito por el cual Dios para los creyentes, nuestro Señor Jesucristo estableció la cena del Señor. ¿Qué significa entonces para nosotros? Y el primero de ellos dice la confesión de fe en el párrafo 1: para el recuerdo perpetuo y para la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte. Recuerdo perpetuo y la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte. O sea,
definitivamente tiene un aspecto de recordación para el creyente, de traer una vez más a nuestra mente, a nuestra memoria, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, hay un aspecto entonces para nosotros que señala la confesión de fe aquí, y es el recordatorio continuo, traer a memoria en medio de la celebración el sacrificio del Señor Jesucristo. Primera de Corintios 11, 24, 26 dice: y habiendo dado gracias, aquí el Señor Jesucristo está instituyendo la cena del Señor. Pablo nos está contando lo que el mismo Cristo le reveló sobre la celebración de la cena del Señor directamente. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es. Y ahí está tachadito partido. En los manuscritos más antiguos no aparece esta añadidura de partido, aparece solamente que por vosotros es. Algunos traducen o a favor de vosotros. Esto es mi cuerpo que por vosotros es. Haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces este primer para es claro en las escrituras, es para memoria, para recordación, para una manifestación en ese momento a nuestras mentes, a nuestro ser, del sacrificio del Señor Jesucristo. La confesión de fe también consigna, junto con este 1 Corintios 11, 24, 26, Lucas 22 y Mateo 26, que los voy a leer. Lucas 22, 19 al 20 dice: tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y Mateo 26, 26, 28 dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Así que este es el primer aspecto. Celebramos la cena del Señor para un recordatorio perpetuo de su iglesia, de lo suyo, del sacrificio del Señor Jesucristo. Los elementos mismos que usamos en la cena del Señor, el pan y el fruto de la vid, en algunas iglesias vino, en otras iglesias como la nuestra jugo de uva, nos recuerdan, deben traer a nuestra mente el cuerpo y la sangre ofrecidos a Dios en el sacrificio que dio el Señor Jesucristo de sí mismo. Ese es el propósito entonces de los elementos, un recordatorio también de el cuerpo y la sangre del sacrificio del Señor Jesucristo. Incluso el mismo partimiento del pan apunta a su sacrificio, el derramamiento del fruto de la vid sobre la copa, el derramamiento de su sangre y el aspecto también de calmar la ira del Señor a través de un sacrificio. Es por esto que la cena del Señor se le ha llamado también el evangelio visible o el evangelio gráfico. Algunos hermanos han comentado sobre la cena del Señor que tiempo atrás en otras iglesias cuando lo celebraban era como un momento de ensimismarse. Pero miren, lo vamos a ver más adelante, casi al final, que la cena del Señor es una celebración comunitaria de la iglesia. El mandato no es para que usted la celebre en la casa, el mandato no es para que la celebre la familia, el mandato es para que se haga en el cuerpo de Cristo, en medio de la comunidad de la iglesia. Y los elementos gráficos y el partimiento y el derramamiento del fruto de la vid sobre la copa muestran algo, o sea, nos deben traer a memoria algo que es el sacrificio del Señor Jesucristo. Algunos hermanos comentaban que lo hacían como
como ensimismados, como que cerraban sus ojos, pero que han aprendido que es una celebración en el cuerpo de Cristo común, y aún en medio de la misma celebración de la cena del Señor por el ministro que la esté haciendo. El evangelio gráfico. La ordenanza de la cena del Señor representa y exhibe la salvación a través del sacrificio único y perfecto del Señor Jesucristo. ¿Qué debemos entonces traer a nuestra mente? Debemos traer a nuestra mente en la cena del Señor su sacrificio. Es un recordatorio continuo para la iglesia de la obra de Cristo en la cruz del Calvario y nuestra redención a través de ese sacrificio sustitutorio. R.C. Sproul, teólogo que hace poco murió, está en la presencia del Señor, hizo una paráfrasis sobre esta institución de la cena del Señor y lo que significó, lo que estaba diciendo allí a sus discípulos. Voy a leerlo. Dice: en cierto sentido lo que Cristo dijo fue: yo sé que he sido su maestro por 3 años, he hecho muchas cosas, algunas de las cuales se les van a olvidar, pero sea como fuere, por favor no olviden esto, porque lo que van a experimentar en los próximos 24 horas es lo más importante que habré hecho por ustedes. Nunca lo olviden, me estarán recordando a mí, estarán recordando mi muerte, el derramamiento de mi sangre, el quebrantamiento de mi cuerpo, lo cual ocurrirá mañana. Por favor, jamás lo olviden. Y así durante 2000 años la iglesia ha recordado la muerte de Cristo en este sagrado memorial de la cena del Señor. Miren el énfasis de en memoria de mí, cada vez que lo hiciere en memoria de mí. Ahora, en el estudio de esta exposición de este párrafo, en algún comentario leí que los historiadores registran de los primeros cristianos después de la muerte del Señor Jesucristo ya celebrando la cena como lo registra la misma Escritura. La Escritura dice que se reunían y en el primer día de la semana para partir el pan. Entonces, y también históricamente se tiene registro de que la iglesia siempre ha celebrado la cena del Señor. De una manera consecutiva, los creyentes, la iglesia, han venido celebrando la cena del Señor como un recordatorio de su muerte. Y este comentarista decía que esto es una muestra, una prueba de esa continuidad de algo que empezó con una realidad. Un hombre que también es Dios, Cristo mismo, estableciendo esa ceremonia y los suyos perpetuamente celebrándola hasta que Él venga. Muy bien, entonces el primer para recordación, para memoria del sacrificio de Cristo. Continúa diciendo la confesión de fe: para confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de la misma. Para confirmación, este aspecto es muy importante. El creyente que está celebrando la cena del Señor está también siendo beneficiado, al celebrarla está dando un testimonio a su propia alma de la fe que tiene en el Señor Jesucristo y los beneficios de las cuales ha sido beneficiado, perdón la redundancia, de los beneficios que ha recibido de la obra del Señor Jesucristo para él. Esto no hace algo en nosotros. La ceremonia en sí misma no tiene poder para hacer algo en nosotros, pero sí al celebrarlo nos dice, nos recuerda la obra de Cristo en el sentido de los beneficios que ha hecho para nosotros. ¿Qué hizo por los discípulos esta ordenanza? ¿Qué hizo por los discípulos esta ordenanza? ¿Por qué se genera esta pregunta? ¿Hizo algo? ¿En ese momento ellos recibieron algo? No en el sentido de que ese acto sacramental hubiese hecho algo por ellos. No es un acto sacramental. Cuando Cristo distribuye los elementos de esa ordenanza a sus discípulos, no es que por medio de ellos le haya dado salvación.
pero sí, para ellos y para nosotros, lo que significa es un recordatorio de su muerte y por lo tanto también un recordatorio de los beneficios de la obra de Cristo para nosotros. Significaba y sellaba los beneficios de su sacrificio. Estas son de las cosas que tenemos que tener en la mente y esforzarnos cuando estamos celebrando la cena del Señor. Si usted simplemente toma el pan y toma el fruto de la vid sin hacer la tarea de lo que significa, qué trae memoria y eso qué significa para usted ahora como redimido, y los beneficios, los que ahora disfruta y los que disfrutará a plenitud en el regreso de Cristo, pues no le está dando todo el peso que tiene que darle a la cena del Señor. Nos demuestra lo que poseemos y nos testifica que sí lo poseemos. Nos asegura esta gran salvación que es nuestra en Cristo. O sea, al estarlo celebrando es un testimonio a nosotros mismos de que estamos en Cristo, de que Él murió por nosotros, de que ninguna condenación hay para nosotros, que Él pagó la deuda, que nos ha dado vida eterna, que hemos sido adoptados, todos los beneficios de la obra de Cristo. En ese momento, en la celebración, lo traemos a memoria y eso es una confirmación para nuestra fe. Mira que los redactores de la Confesión de Fe en este punto dejan Romanos 4:11 para enfatizar la cena como una señal para confirmación de la fe de los creyentes, y traen un ejemplo que es el ejemplo de Abraham. En Romanos 4:11, Pablo, hablando de Abraham, dice: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Y aquí claramente está hablando de una señal bajo el antiguo pacto, pero también tenía ese propósito, una señal, un recordatorio, un sello, una señal de algo que había recibido por la gracia de Dios, la justificación que Dios le dio mediante la fe que depositó en las palabras de Dios, en las palabras de Dios. Así que ellos dejan registrado este Romanos 4:11 para enfatizar entonces la cena como señal, para confirmación de la fe en los creyentes, y registran este Romanos 4:11. Muy bien, como recordatorio, como memorial, pero también algo que nos beneficia en una confirmación, en una afirmación de que hemos sido beneficiados y cómo hemos sido beneficiados por la obra de Cristo. Y continúa diciendo: para su alimentación espiritual y crecimiento en Él. Por supuesto que si como creyentes y con fe celebramos la cena del Señor, nuestra vida espiritual crece. Nos somos impulsados a vivir una vida que glorifique al Señor. Habrá crecimiento entonces también en nuestra vida como cristianos. Mira, después del milagro de la alimentación de los 5,000, que el Señor Jesucristo aparte atraviesa el mar, el lago de Genesaret, y va hasta el otro lado, y no lo encuentran y van hasta allá a buscarlo, y finalmente lo hallan y él les dice: miren, ustedes me están buscando no por lo que las señales muestran de mí, sino porque les he llenado la barriga. Pero entonces ellos le preguntan, entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Siempre en ese punto de hacer, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pero mira lo que responde el Señor Jesucristo de su obra y finalmente lo que esto significa para nosotros como creyentes. Respondiendo, Jesús les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Mira cómo les cambia totalmente el asunto. Ellos le preguntan: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y el Señor Jesús le dice: creer en aquel en el que Él ha enviado. Y el versículo 35, Él continúa hablando. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. Y acaba de hacer un contraste diciendo que los padres de ellos recibieron el maná, y aunque fue una enorme bendición,
ese maná no es comparable con ese pan que ahorita ellos tienen frente a sus ojos, que es el Señor Jesucristo. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ellos entonces señalaban el maná, y con el maná sobrevivieron y con el maná se alimentaron, pero ellos murieron finalmente. O sea, era simplemente algo que apuntaba a algo más perfecto. Él es el pan de vida. ¿Y cuáles son los beneficios? No hay hambre más y tiene vida. El que en mí cree no tendrá sed jamás. De una manera plena, entonces, Cristo satisface a los suyos, satisface a los suyos. Y el 51 dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y 53, Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Obviamente esto no lo está diciendo en un sentido literal, como afirma el error de Roma, y que ya va a aclarar en párrafos posteriores que vamos a exponer aquí, sino en el sentido de que aquel que realmente tiene comunión con Él, aquel que cree en Él, ¿cuál es la obra? Hacer la obra de Dios, creer en aquel que le envió, o sea, que Él es el Hijo de Dios. Aquel que cree tiene los beneficios de ese alimento espiritual. ¿Cuáles son los beneficios de ese alimento espiritual? Está saciado. Ese gran vacío ha sido saciado. Tiene vida eterna, tiene vida eterna. Muy bien, así que es en ese sentido una alimentación para el creyente, y por supuesto un crecimiento en él también al recordar la obra que Él ha hecho en nosotros. El creyente debe una y otra vez comer, beber y recordar, porque la cena del Señor es una señal y un sello de esa obra de la gracia de Dios, por medio de la cual el creyente recibe continuamente el alimento y aliento espiritual, el perdón, la purificación y la santificación, por medio de los beneficios de este único sacrificio de Cristo y de su actual mediación de esos beneficios a favor de los creyentes. Así que la cena del Señor en este aspecto no es que a través de los alimentos lo esté recibiendo, sino qué significan estos elementos. ¿Qué significan entonces estos alimentos? ¿A qué están apuntando? ¿Y cuáles son los beneficios? Y por supuesto esto tiene un resultado para nuestra vida, un recordatorio entonces de que hemos recibido en Cristo todos estos beneficios. La gracia salvadora que nutre y sostiene y santifica al creyente opera en el creyente en virtud de una unión vital con Cristo. Eso es lo que estamos recordando. Sin embargo, esta gracia salvadora es fortalecida por medio del testimonio y la atestiguación otorgados por la ordenanza, o sea, la cena del Señor. No es que nosotros ahí estemos recibiendo algo de la gracia salvadora. Eso lo recibimos es por la unión con Cristo. Pero al celebrar en la cena del Señor esa unión que tenemos con Cristo, esos beneficios de la obra en Cristo, pues somos fortalecidos en ese testimonio que se está dando a nuestra propia vida de esa obra que Cristo ha hecho por nosotros. Obviamente el creyente no deriva ese beneficio de la ordenanza en sí, sino de Cristo mismo y de su sacrificio. Lo que recibe el creyente en y por medio de la ordenanza es un testimonio de y una confirmación de la gracia salvadora que recibe por medio del Espíritu Santo. Otro para un mayor compromiso en todas las obligaciones que le deben a Él. ¿Y por qué la cena del Señor entonces también es un recordatorio de mi obligación o el resultado que se exige de mi vida una vez he recibido esta salvación tan grande? Porque no podemos olvidar que estos beneficios que hemos recibido por gracia han tenido un alto costo,
hemos sido comprados, somos de Él, somos sus hijos, los hijos de Dios, pero somos esclavos y siervos de Cristo. Primera de Corintios 6:20 dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, si usted está tomando el pan, si está tomando el fruto de la vid, con toda esta recordación que hemos estado mencionando, con todos estos y usted lo está haciendo como debe hacerlo, como un verdadero creyente, y usted piensa en cuál fue el costo de su redención, tomar la cena del Señor, también debe recordarle entonces sus obligaciones como creyente. Primera de Pedro 1, 18, 19, sabiendo que fuisteis rescatados, redimidos, comprados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que también tiene este aspecto de responsabilidad. Al recordar la obra de Cristo, al recordar el costo de nuestra redención, también tiene un sentido de responsabilidad. Debe impulsarnos entonces a una vida que le glorifique, que sea de testimonio en santidad. Y el último es para hacer un vínculo y una prenda de su comunión con Él, y entre ellos, hablando de los creyentes que son los que la celebran, entre ellos mutuamente. Primera de Corintios 10, 16 al 17, dice el apóstol Pablo: la copa de bendición que bendecimos no es la común unión, la comunión en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. El contexto aquí es que el apóstol Pablo está señalando que aún en la cena del Señor, nosotros estamos recibiendo un testimonio de la unión que tenemos con Él y la unión que tenemos con los hermanos. Y en ese momento los corintios estaban viviendo todo menos unión. Había división, había partidismo, habían rencillas en medio de ellos. La cena del Señor entonces también la recibimos en este sentido de un recordatorio, y dice una prenda. Es como algo que se da en recordación de lo que ya vivimos, que estamos unidos a Cristo y que estamos unidos los unos con los otros. El pan fue distribuido, pero fue un solo pan y todos comimos de ese mismo pan. Y lo que Pablo aquí dice es: todos comemos del mismo pan y estamos entonces profesando que estamos unidos los unos con los otros. Por lo tanto, por medio de esta enseñanza recibimos el testimonio y la certeza de que somos miembros del pueblo de Dios en Cristo, que somos miembros de un cuerpo, que estamos unidos a Cristo, pero que estamos unidos también entre nosotros. De allí la importancia de esto, por la cual Samuel Waldron hace esta última expresión que quiero leer directamente de pantalla. Dice: la cena del Señor es una ordenanza eclesiástica. No fue dada a la familia, ni al Estado, ni al individuo, solo bajo los auspicios de una iglesia local, y solo en la reunión de la iglesia se observa adecuadamente. Esto viene confirmado por el hecho de que la iglesia debe regular quiénes son admitidos a la cena del Señor y la manera en que se observa y se practica. Muy enriquecedor entonces que debemos tener en cuenta, que la confesión de fe aquí registra y que debemos traer a nuestra memoria y tener presentes al momento de la celebración de la cena del Señor. Muy bien, amados hermanos, bendiciones del Altísimo.